tardes a todos y bienvenidos a Los Encuentros, este lugar dentro del festival en el que cada tarde nos asomamos detrás de la pantalla para charlar con quienes hacen las películas. Hoy tenemos nada menos que 6 equipos, como siempre, de culturas diferentes, de países diferentes. Bueno, tenemos 3 películas de Argentina, bueno, 2 películas de Argentina y una muy relacionada con Argentina, una película que viene de Castellón, una película japonesa y otra china. Hay muchísima gente hoy aquí, pero os aseguro que lo que hay sobre todo es muchísimo talento, así que para recibirlos vamos a darles un fortísimo aplauso, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Bueno, y para empezar tenemos un amigo de Los Encuentros y un amigo del festival. Es el documentalista argentino Andrés Di Tella, que presenta su nueva propuesta que se titula Ficción Privada. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por tenerme de vuelta, a pesar de que ya estuve alguna vez. A pesar de eso, te seguimos llamando. Sí. Bueno, comentaba con él antes que hacía un par de años había estado, pero en realidad había estado aquí en el club hablando de su última película hace 5 años. En aquel caso se trataba de 327 cuadernos, un documental, un ensayo más que un documental en torno a Ricardo Piglia, que partía de sus cuadernos. En este caso te asomas a tu familia partiendo de unas cartas que te dio tu padre pues poco antes de morir, ¿no? ¿Cómo ha sido el descubrimiento de esas cartas y qué te llamó la atención de hacer un ensayo fílmico sobre tu familia a través de esas cartas? Sí, las cartas en realidad me las había entregado mi padre hace bastante tiempo y cuando él murió hace 2 años, recién en ese momento me sentí como que tenía el permiso de leerlas. A pesar de que él me las había dado antes, eran cartas entre mis padres, o sea, mi padre Torcuato y mi madre Kamala, nacida en la India, entonces toda una especie de romance interracial que en aquel momento, los años 50 y 60 del siglo XX, era algo casi prohibido en algunos lugares, ¿no? Hoy, por suerte, es de otra naturaleza esa relación. Y bueno, el momento de enfrentarme a las cartas fue muy fuerte y muy potente porque era como estar entrometido en la intimidad de mis padres, que es algo que, no sé, no lo recomiendo en casa. Y sin embargo, yo tengo la intención de que esto, lo autobiográfico, lo familiar, no es algo en el fondo que lo hago para mí, sino que creo que es un vehículo que permite al espectador, que también tendrá sus padres, en algún caso fallecidos, en algún caso vivos, y poder entrar a través mío en ese universo, en ese viaje emocional que propone la película, para asociar y pensar en su propia familia, en sus propios padres, y creo que de eso se trata. Es como una especie de complejo juego de luces, espejos y ópticas que apuntan a iluminar en el fondo la vida del espectador. La película se presentó ayer en Zabaltegui Tabacalera, se titula Ficción Privada, un título antitético, y antes de seguir hablando vamos a ver algunas imágenes de la peli. Esta podría ser la historia de un hombre que se despierta una mañana y no sabe quién es. Ahí veíamos, creo que esto pertenece al principio. La película, digamos, es una mezcla de elementos que vienen de diferentes lugares, de películas tuyas anteriores, dramatizaciones hechas con actores, aparece también tu hija, una amalgama. Yo tengo la sensación de que has llegado a un punto de libertad en tu carrera, que las películas las haces, o sea, las haces mientras las ruedas. No sé si hay un plan previo o, digamos, es algo muy orgánico que tú vas construyendo mientras las vas rodando. Sí, es verdad lo que dices. Por supuesto, hay unos papeles, que es un guión, que están hechos para quemarse en el rodaje. Y sí, me dejo llevar mucho por la intuición, por lo que pasa en el momento.
creo mucho, si bien es una película extraña en el sentido, y por eso el título, ficción privada, porque no es del todo un documental, tiene un elemento un poco de ficción, porque hay actores, aunque se trata de la realidad, en el sentido de que las cartas de mis padres sí son reales, pero hay algo de que yo estoy reinventando a mis padres. Entonces hay algo de una ficción privada, que creo que es lo que hacemos todos con nuestros padres. No podemos verlos tal cual son, nunca. Y quizás la muerte es un momento, la muerte de los padres es un momento que nos deja un poco solos con ellos. Ya no están ellos físicamente, es raro lo que estoy diciendo, no están ellos para interponerse entre nosotros y ellos. Entonces podemos realmente acercarnos de una manera que nunca lo hemos podido hacer en la vida. Entonces es un poco la historia de la película y creo que eso resuena por lo que vimos anoche con el público, de mucha identificación. Si bien es una historia muy singular, muy particular, muy privada, me impresionó cómo, ay, me hizo acordar a mi padre, decía uno, otro decía, a ver, mi madre era igual. ¿Igual a qué? Veíamos esta parte de la que arranca la película con esas fotos, que creo que son unas fotos... A mí me fascina el arranque de la película, ¿no? Esa imaginación a partir de unas fotos muertas a la que tu hija y tú dais vida con vuestro relato. Creo que eso os ocurrió en realidad y que fue un juego, no sé si habéis hecho varias veces, o es un juego que hicisteis una vez a raíz de haber encontrado unas fotos en la basura. Sí, de hecho así fue que comenzó la película. Yo no tenía idea de hacer esta película sobre las cartas de mis padres, sino más bien sobre estas fotos que de casualidad una mañana encontramos con mi hija unas fotos en la basura, en la calle, y estaban todas rotas además. Y entonces empezamos, las rescatamos, la gente nos miraba, que hacen revolviendo en la basura. Las rescatamos y empezamos a jugar, a tratar de adivinar quién era, por qué había llegado a ese lugar. Y luego ya empezar a inventar historias, que es un poco el comienzo de la película. Y en eso fue que se murió mi padre y dije, bueno, yo también tengo mis muertos. Pues muchas gracias por traer esta aproximación al cine. Yo os la recomendaré que la vierais. Zabaltegui y Tabacalera es una oportunidad de ver aproximaciones al cine diferentes, lenguajes diferentes, pero en este caso, bueno, en casi todos, pero en este en particular, muy sugestivos. No te vayas muy lejos, Andrés, porque yo no lo sabía, pero me he enterado que después vamos a hablar con una película argentina y que uno de los personajes está más o menos inspirado en ti. O sea que si puedes, quédate por aquí y luego casi te unes al último equipo, al de las buenas intenciones, porque creo que tienes bastante relación con ese equipo. Insisto que yo no sabía. Los encuentros son eso, ¿no? Una serie de casualidades. También Justin Bester, que está ahí, que es otro documentalista, lo hemos presentado porque se conocían por teléfono y han tenido la oportunidad de verse y de conocerse aquí. Así que os animaría que no te vayas, que después charlamos con las buenas intenciones y nos quedamos tomando algo, ¿vale? Muchas gracias. Y nada, no te digo que te esperamos en San Sebastián porque tú ya eres prácticamente donostiarra, ¿no? Así es. Así lo siento. Andrés. Gracias. Bueno, nuestra segunda parada de hoy es una gran producción china, se titula Hasta siempre, hijo mío. Nos acompaña su director y sus dos actores, y él nos va a ayudar con la traducción. Hasta siempre, hijo mío. Ellos recibieron el premio a la mejor interpretación en el Festival de Berlín. Es uno de los grandes éxitos internacionales del cine chino. Una película que cubre buena parte de la historia del país. Le quería preguntar en primer lugar al director, bueno, a lo mejor que estoy aquí yo hablando mucho. Es que es traducir. 就是说这部电影，他刚刚介绍一下电影的背景，他说是在柏林得到最佳演员跟最佳女演员的，然后是代表是中国电影很有代表性的一部作曲，然后就展现介绍这个最近中国历史的一部电影。 Sí, perdón, me has cogido bebiendo agua. No, que le voy a preguntar, hay dos líneas narrativas. Está la historia de esta pareja y de sus amigos, una historia con muchas implicaciones familiares, es una exploración familiar, pero de fondo, la película empieza en los años 80 y de fondo está toda la historia reciente de China, más de 30 años de historia de China. ¿Qué es para él, en principio, era lo más importante, si ese fondo o la historia personal de esos personajes? 电影有两个故事，两个路线，一个是就是角色的这个角色的故事，另外一个故事就跟中国现代历史80年代以后的故事，
有关的。那对导演来讲是哪一条线比较重要？是展现中国、介绍中国故事、中国历史，还是介绍那个家庭的故事？这两条线缺一不可的，因为我们中国在70年代末到80年代，整个的这个社会的大的变迁，是一个整个从社会从过去的计划经济到转向市场之后一个巨大的一个变化，所以这里面的社会的变化一定会影响到每个家庭每个个人，所以他们俩是相辅相成的。Las dos historias son paralelas y no pueden existir una sin la otra. Desde finales de los años 70 hasta la década de los 80, la sociedad china ha estado influenciada por todos los cambios económicos y políticos que hemos tenido en el país. Así que todas las familias, la sociedad se ha visto influida por todos estos cambios. No pueden existir uno sin el otro. Una película Río que enseña mucho de la historia de China, una película muy apasionante, muy apasionada. Vamos a ponerles imágenes.当时说刘老师一个男的，一个女的，咱们叫地下娃娃厅啊。上一辈子是兄弟，下一辈子也是兄弟。你以为啊躲得过初一，你还能躲得过这15啊？大不了罚款嘛。到时候连饭碗都得定。Además del director, nos acompañan los dos intérpretes. Quería que nos hablara de su experiencia. Una de las grandes dificultades es que tienen que interpretar esos personajes a lo largo de un arco temporal muy amplio. ¿Cómo es la aproximación a cada uno de esos momentos históricos de sus personajes? ¿Cómo ha sido ese trabajo? 我们两个年纪，是经历过我们这个影片讲述的整个那个是30年。80年代时候我们虽然还年轻，但是整个的社会变迁我们都是有印象的。Sí, por nuestra edad pues hemos vivido esa época histórica en nuestras propias carnes. Aunque somos jóvenes, éramos jóvenes, muy pequeños en esa época, pero en los años 70-80 sí que pasamos por todo aquello. 这40年的这个历史呢，是中国特别重要的一个40年，因为它是变化巨大的。虽然是我们小的时候对一些印象还是懵懵懂懂的，但是通过父辈的讲述，通过家庭里都会存在的、都会真实发生的事儿，所以说这些事情对我们来说都是非常有记忆力的，而且，我们又是有感触和有自己的想法的。能够把这些想法，然后通过这个电影能够真实的还原出来，这就表现我们中国人自己的一个老百姓的一个生活。Esta película retrata la China durante estos últimos 40 años, una China donde ha habido grandes cambios y aunque éramos pequeños y tenemos un recuerdo difuminado de aquella época, pero a través de las historias que nos han contado nuestros padres o los propios familiares, sí que tenemos recuerdos profundos y podemos decir que se trata de un recuerdo, de un retrato de la vida de China de los últimos años. Señor Shoshoy, señor director, ha optado por romper la línea temporal. La película va dando saltos en el tiempo, adelante y atrás. ¿Por qué ha optado por esta estructura? Porque 因为这个片子我要做的主要是一个20-30年的跨度，是拍一个时间的，所以这样的一种时间的长度，如果我从按照时间顺序来走的话，会一个电影的时长会承受不了。En esta película he querido retratar un periodo de tiempo de 20 a 30 años. Si hubiera hecho
una película temporal desde el principio hasta el final, siguiendo la temporalidad natural, habría sido una película demasiado larga. 那么正好是2015年，我们国家的这个计划生育政策几乎就停止了。这样的话呢，我们等于说是过了那个历史阶段来回看这几十年，所以它是有一定的时间限度的啊。所以我就可以当一种讲述过去的方式，把几个他们生活里的重要的转折点拿出来，随意的编排时间就可以了。2015年。对，2015年。En el año 2015 acabó, digamos, esa etapa temporal de la China. Entonces ya pude a través de mi película pues contar todo el pasado hasta ese momento. 而且我们在往往讲述过去的事情的时候，我们会找出那个事件的发生的最重要的点开始讲，由此来串联出整个的历史。Además, a medida que vamos recordando el pasado y los acontecimientos que pasaron en un momento determinado, podemos encontrar ese momento importante en el tiempo, que es el que queremos retratar. 所以在结构这部电影的时候，我假装感觉自己就像上帝一样，可以在整个的时间段里面随意的创造这个时间的走向和历史。En el rodaje de esta película, a nivel estructural, me he sentido como si fuera Dios. Puedo estar en cualquier momento temporal de la película creando esa imagen. O sea que es una buena sensación, ¿no? 这是我第一次从这个导演的角度享受了一次创造这个时间的感受。我不知道这是不是就上帝的感受。Es la primera vez que como director he logrado crear el tiempo. No sé si esto es la sensación, es una sensación cercana a lo que sentiría Dios, ¿no? 但是我至少理解了爱因斯坦说的，只要你的速度超过光速，这个历史对你来说就已经无所谓了。Pero entiendo lo que dijo Einstein, ¿no? Que si vas más rápido que la luz, pues la historia no importa, o sea, es tuya, vamos. En diferentes culturas hay tipos de dioses diferentes, dioses tiránicos y dioses bondadosos. ¿Cómo era en el rodaje nuestro Dios? 在不同文化有比较正面的神跟那个凶，就是吉跟凶的神。然后导演是作为神，就是这个电影的上帝啊，他属于这个正面的好的神，上帝呢是不好的。他是慈悲的。Muy misericordioso. Bueno, pues muchísimas gracias por esta película. La película se ha estrenado en el festival, pero tiene distribución en España, la distribuye Avalon, así que vais a tener la oportunidad, si no la habéis visto aquí, de verla en pantalla muy pronto. Así que muchísimas gracias, estupenda película, emocionante y bueno, un pedazo de la historia de China en las pantallas. El título de la película, como decíamos, Hasta siempre, hijo mío. Gracias a los tres. Thank you. Muchas gracias por la traducción. Bueno, y seguimos, volvemos de alguna forma a Argentina, aunque lo vais a reconocer por el acento, el director que nos acompaña, aparte de llamarse Justin Webster, no tiene acento argentino. Hola. Muchas gracias por invitarnos, Sumta y a mí. Él es el director de El Fiscal, La Presidenta y el Espía, ella es la productora, es Sumta Ayuso, él es Justin Webster, al que quizás conoceréis por otras series documentales, pues tipo Muerte en León, entre otras muchas películas. En este caso, Justin, tratas en forma también de serie documental que se ha presentado en Zabaltegui, una serie de 6 episodios, el caso de la misteriosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman mientras investigaba las implicaciones de Cristina Fernández en el caso del atentado contra el centro israelí AMIA en el año 94, ¿no? Un caso que ha levantado muchísima polémica. Tú vives en Barcelona, eres inglés. ¿Qué te ha llevado a rodar esta historia tan argentina? Pues es una larga historia porque llevamos como 3 años y medio en esto. Estamos muy contentos de poder haber presentado los 6 horas aquí en San Sebastián.
Pero todo empezó con discusión con un argentino, miembro de nuestro equipo, Martín Roca, un productor, y estuvimos rodando en Nueva York otra cosa, unos meses después de la muerte de Alberto Nisman. Y también después de haber hecho un documental que se llama Seré asesinado, de un caso extraordinario en Guatemala, recibimos sugerencias, ideas, gente que decía, ¿por qué no haces algo sobre el caso Nisman? Y la discusión era si fuera posible o no, porque no es solo el caso Nisman, esto es lo extraordinario de la historia. La muerte de Alberto Nisman, que se le encontraron muerto con un solo tiro en la cabeza en su baño, en su apartamento, realmente extiende en el pasado, en el presente, porque había otros casos. Él había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner 4 días antes en la televisión, de una forma espectacular, por haber supuestamente encubierto la culpabilidad de los iraníes en el atentado de la AMIA de 1994. Entonces tenía un backstory, si quieres, enorme, y también porque es un caso tan polémico. En el presente fue muy politizado inmediatamente. Y la discusión era si iba a ser posible hacer esto. Y Martín decía que no se podía hacer, porque era demasiado peligroso, demasiado complicado, y él algún día quería volver a vivir en Argentina. Y yo decía que sí, no es imposible, es simplemente muy difícil. Y además no tenía ninguna gana en este momento meterme en un caso o en un terreno, porque no solo es un caso, es todo, tan difícil. Pero unos meses más tarde, Martín se fue a Argentina y hizo el primer pequeño paso para tener algún acceso. Y me dejó sin argumentos. Habíamos cambiado de lado, entonces empezamos a desarrollarlo. Esto fue el principio. Yo no he visto la serie completa, ayer vi los 2 primeros episodios, pero os aseguro que funciona como un thriller y que la verdad que te deja pegado a la silla. Yo me tenía que ir a ver otra película. Lo siento, pero estoy esperando que lo estrenéis. Vamos a verlo. Solicitó a la República Islámica de Irán, fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico, to stop Iran's march of conquest, subjugation and terror. Totalmente era falso. el retorno previsto del fiscal. Este uso debería decir cómo y por qué lamentablemente falleció el fiscal Alberto Nisman. Justin, sobre este caso se ha escrito muchísimo, ha habido millones de programas de televisión, pero ¿cómo te recibieron? ¿Cómo fue tu llegada? Porque me imagino que, no sé, llegar a un caso, alguien desde fuera, un inglés en Argentina. Inglés encima, sí. ¿Cómo te recibieron? Y si ha sido esto, digamos, una ventaja a la hora de tener un acercamiento no contaminado desde fuera, o un inconveniente por el hecho de que podías tener más dificultades de llegar a fuentes o de llegar a gente que pudiera hablar o darte información. Bueno, yo creo que la oportunidad también es que estamos somos militantes con las posibilidades de estas series de no ficción. Lo llamamos no ficción simplemente para enfocarlo en un tipo de documental narrativo que tiene, yo puedo aburrir mucho sobre este tema, pero es una herramienta que te permite tener tiempo. Entonces, sabiendo que el acceso iba a ser increíblemente difícil, especialmente en Argentina, pero también en los Estados Unidos y Israel, el tiempo era fundamental. Y también la propuesta, la idea, la intención de ser totalmente independientes y intentar hacer una contribución de esclarecer algo que fue realmente ambicioso, porque en este caso el ruido mediático, si quieres, la política, son capaces de sepultar totalmente lo que es, al fondo, lo más interesante es que
qué realmente pasó. Pues con esta propuesta es sorprendente que la gente, sí, ellos mismos quieren saber más y es difícil tener todo eso. Estas historias recibes en pequeñas dosis, ¿no? Incluso pensamos que nosotros somos lo opuesto a Twitter, ¿no? 3 años y medio para tener algo que es incluso no tiene certezas. Yo creo que tiene conclusiones muy claras sobre grandes preguntas, pero no, es que estamos en un mundo que la gente quiere que alguien dice lo que tiene que pasar y evitamos esto. Pero bueno, el acceso fue muy difícil, pero logramos mucho. Somos 60 personas, pero básicamente más importante los 2, 3, 4 personas principales. Sumta, desde un punto de vista de producción, esta forma de trabajar, ¿cómo es? ¿Te pone muy nerviosa el hecho de que sigan investigando sobre el tema? O bueno, digamos, hay cierto margen para poder dar más margen que otro tipo de películas, ¿no? Para poder investigar. Bueno, tenemos nuestras discusiones, ¿no? Cuando la producción dice que hay que parar porque hay que acabar, empezar a montar y acabar la película, pero llevamos muchos años trabajando juntos y la confianza en que Justin está en un tema importante hace que los de producción nos estiramos, relajamos y echamos una mano para que la investigación siga adelante. Paciencia, mucho tiempo y eso, no perder los nervios. Como digo, ayer vi los 2 primeros episodios. El planteamiento desde el principio es, a ver si vais a responder a la pregunta de ¿se suicidó o lo asesinaron? No quiero que hagas spoiler, no te voy a pedir que hagas grandes... Pero lo que sí quisiera saber es si habéis descubierto algo importante en relación al caso que no se sabía. Pues lo importante es el todo, los 6 episodios. Incluso para gente que conoce el caso, los casos, porque son 3 casos por lo menos, muy bien. Hay cosas que va a aportar y sí, cosas nuevas, cosas, sí, muchísimas, diría yo. Pero nosotros trabajamos mucho sin pensar en las exclusivas, ¿no? Yo creo que casi me olvido que sería como nuevo para es intentar hacer un conjunto y que en este conjunto yo creo que hay conclusiones para mí bastante claras, pero no tenemos voz en off para decir lo que pienso. Yo creo que al final, sobre esta pregunta, por ejemplo, yo creo que hay una conclusión bastante clara hasta cierto punto. Pero hay 3 posibilidades, ¿no? Es que se suicidó, fue homicidio, o alguien le indujo, o algunos le indujo a suicidarse. Yo creo que no hay una certeza, pero hay conclusiones más claras que otras. Sí. O sea, que tengo que ver la serie entera. Exacto. Bueno, ya sabéis, hay que ver la serie entera, que se va a estrenar en Movistar Plus, ¿no? Si no me equivoco, no sé si tenéis fecha, pero bueno, la veremos en Movistar, en Movistar Plus. Muy bien, muchísimas gracias por esta propuesta, que tiene un estilo propio, Justin, bueno, y su equipo, ¿no? Son capaces de hacer documentales de tipo casi político, pero que funcionan, son bueno, no documentales, películas de no ficción, me gustan mucho más. Es que a mí me encanta la palabra documental, pero el problema es que hay tantas diferencias, claro, que intentamos... Películas de no ficción, pero que tienen un suspense que te van arrastrando, en este caso no hasta el final a mí, porque tenía otras obligaciones, pero que espero que a vosotros sí. Muchísimas gracias, Justin, Asunta. Gracias. Y hasta pronto. Gracias. Bueno, pues cambiamos radicalmente de estilo y, hola, ¿qué tal? Nos vamos hasta Japón para ver una película y hablar con una película que se presenta en la sección Nuevos Directores. El título en inglés es Bonfire at Dawn y nos acompaña su director, Koichi Doi. Bienvenido. Bueno, una película que ya el planteamiento es increíble porque gira en torno a un tipo de teatro tradicional japonés que se llama Kyogen o Kyogen, del que yo no sabía absolutamente nada, perdón por mi ignorancia. Y me gustaría que nos explicara un poco, en principio, qué es el Kyogen y por qué se ha interesado en esta
en este teatro tradicional まず最初に狂言というものがストーリーの台本になっていると思うんですけど、なぜその狂言というのを選んでストーリーにしようと思ったんですか。また狂言に関してちょっと説明をしてください。狂言っていうのは、日本のとっても古いお芝居なんですけれども、皆さん歌舞伎とか、はご存知かと思うんですけれども、その歌舞伎の原点になったような能、それから狂言というのはそういった、演劇です。この狂言に関しては約650年前から、続いていて、一説によると現存している世界最古の喜劇であると言われています。まず狂言についてはそこまで。Vale, explicando un poco sobre Kyogen, es un teatro antiguo tradicional. Bueno, vosotros conoceréis seguramente Kabuki, ¿no? Kabuki es más nuevo, digamos. El Kyogen es el origen de Kabuki y tiene una antigüedad de más o menos 650 años y se dice que es el teatro más antiguo que aún sigue existiendo. Esto sería un poco la explicación de lo que es Kyogen. それでなぜ狂言を選んだかというと、狂言というのは今言ったように喜劇であります。とても楽しい演劇なんですね。私は自分の初めての劇場用作品の中に笑いの部分っていうのをどうしても入れたかった。それが一つです。理由は2つあるんですけれども、もう一つの理由というのが、狂言には200曲の伝統的な演目があるんですけれども、その200曲の中に死ぬ役、人を殺すシーン、死んでしまう役っていうのが一人も出てこない。今、日本でもそうなんですけど、とても何か失敗したらとことんまで許さないでネットで攻撃されるとかいうようなことがありますけれども、その狂言の世界が持っている人を許すおおらかさ、そういったものを僕の映画に取り入れたかったからです。Sí, bueno, ha sido un poco... Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Sí. Hay dos motivos por que ha escogido el tema principal Kyogen, ¿no? El primer tema es, el primer elemento, digamos, es su primer largometraje y quería tratar un teatro cómico, ¿no? Un poco, porque Kyogen tiene elementos cómicos, de comedia. Entonces, el primer elemento es por eso. Y el segundo sería que en Kyogen hay como 200 obras de Kyogen tradicionales. Y en Kyogen no hay asesinatos, no hay ningún muerto, o sea que está prohibido que haya ningún daño a otra persona, ¿no? Y por esta razón ha escogido este tema y, por ejemplo, en Japón o en todos los países desarrollados, si una persona falla en algo, pues a través de internet o de redes sociales te machacan a saco, ¿no? Y entonces esto es lo que no le gusta. Y por eso ha querido un poco reflejar esta situación en su obra. ¿Lo he hecho bien? Hombre, teniendo en cuenta mi nivel de japonés... Sí. Bueno, el Kyogen, como decían, es comedia. No lo vamos a entender, pero la verdad es que es bastante cómico solo verlo. Vamos a ver. これはこの辺りに住まいいたすものでござる。私には何も譲るものがないとあって。息子の10歳の誕生日に久々に会った父から鍵を渡された。Los protagonistas son un actor, el padre, que es un actor real, uno de los mejores actores de Kyogen, y su hijo. Los dos se van a una cabaña porque el padre quiere enseñar al hijo los secretos de la interpretación. Además, el Kyogen es una relación de padre e hijo.
¿Por qué eligió a estos actores reales, a estos personajes reales? ¿Y hasta qué punto la historia es ficción o realidad? こちらの方で、主演になっているのがお父さんと子供になるんですけど、なぜ、このお父さんとお母さんをモデルとして、選んだのかというのと、あとこの実際にこれはフィクションなのか、それとも本当にリアルなストーリーなのか、そこについてちょっと解説してもらいたいです。まずこの親子を選んだのは、今実際に狂言のプロフェッショナルの役者さんというのは、200人とかそのぐらいだと思うんですけれども、その中で実際にこの10歳ぐらいの少年男の子のいる親子というのは非常に数が少なくて、その少ない中からいろいろな条件をクリアできる親子を選んだというのがまず一つですね。Dentro del mundo de Kyogen, de que sean profesionales y que trabajen de esto, de interpretar Kyogen, en todo Japón existen quizás unas 200 personas. Y que sean padre e hijo, que el hijo tenga una edad de 10 años más o menos, en realidad hay pocas familias, ¿no? Y entonces él marcó unas condiciones y todas las personas que son de Kyogen y que han pasado estas condiciones, al final han quedado pocas. Por eso han escogido esta familia padre e hijo. 実際に息子さんの方は台本を持たずに現場に入っていますので、狂言のシーンというのはほとんどドキュメンタリーに近い形で、撮っていますけれども、台本は存在します。私の設定の中で、彼らに自由に動いてもらう。それから少年に関しては特に、アドリブが多いということですね。En esta película, en este largometraje, existe guión, pero el niño ha empezado a rodar sobre todo, especialmente las escenas de Kyogen, sin haber leído ningún guión. Por esta razón, lo que podemos decir es que, bueno, sí, es ficción un poco, pero es un documental también. Bueno, pues quería agradecerle que nos haya traído esta propuesta, que nos haya iluminado sobre algo que no sabíamos, o yo por lo menos absolutamente nada, y sobre todo más allá del Kyogen. Muchísimas gracias porque es una película repleta de sensibilidad con la relación de este padre y de este niño. Y alguna cosa, que las cosas se van juntando, ¿no? Decía Justin antes que él odia el Twitter porque intenta poner un titular, algo que a él le requiere una investigación de 3 años, y él también ha hecho esta película en buena parte odiando esta especie de prisa del Twitter, ¿no? No sé si esto se puede traducir muy bien. 先ほどこの方がツイッターで、なんかインベスティゲーションすることに関してお話をされてたんですけど、そういうインターネットとか SNS とかそういったものに対してのなんていうんですか、批判になるんですかっていうのも今回、この映画を通して、例えば日本ではインターネットでそういう批評とか批判っていうのがすごい今流行ってるっていうことをおっしゃってましたけど、それに対しての批判っていうのもあると思います。でそれでつながった感じがしますね。直接このストーリーの中にインターネットとかそういうものはもちろん出てくるわけじゃないですけれども、あと日本人にとってもこの世界、彼らの狂言の世界というのは非常にちょっと一昔前のような設定というか、日本人が忘れてしまったような要素がたくさん含まれています。だから日本人の観客にもとても新鮮な目で見てもらったっていうことです。Sí, esta película ha sido también para los japoneses algo fresco porque se tratan temas muy antiguos, tradicionales, ¿no? Que no aparece conceptos como Twitter o Internet en la película, pero es como un poco la crítica, ¿no? de esta y recordar un poco las cosas que antes se hacían bien, ¿no? Pues con eso nos quedamos, con esa lección. Muchísimas gracias, arigato, y hasta la próxima. Muchas gracias por tu traducción. Bueno, y seguimos en la sección Nuevos Directores con una película española, La Inocencia,
que yo me voy a atrever a calificar como una de las sorpresas de la temporada. Vais a oír mucho hablar de esta película, eso espero. Nos acompaña Lucía Alemán, su directora, Carmen Arrufat, su protagonista, un descubrimiento de la película, Joel Bosquet, otro de los actores que participan en la película, y Lina Padenes, que es la productora. Se suele decir, Lucía, que para una primera película, o que en general lo mejor es a la hora de abordar una creación artística es hablar de lo que se conoce muy bien. Tú lo has tomado al pie de la letra y has rodado la primera película en Traiguera, provincia de Castellón, y con gente de allí, con actores no profesionales de allí, con actores profesionales y actores no profesionales. ¿Por qué esta intención y querer rodar en tu pueblo? Pues yo esto lo aprendí de un profesor mío que se llama Luis Segura en el SCAC. En una de sus asignaturas nos enseñó que para dirigir tienes primero que ser muy honesto contigo mismo, mirarte dentro y saber quién eres y que tú puedes contar, que solo tú puedes contar y que será como el secreto, ¿no? Y me lo tomé también al pie de la letra y entonces ya con el corto me fui al pueblo. Porque yo me fui del pueblo, lo que cuenta la película, un poco me sentía como en una cárcel, prisión, y me fui lo más lejos que pude. Y pues después de 2 años volví a rodar el proyecto final allí y lo mismo pasó con La Inocencia. O sea, era como que mi primera película tenía que contar algo que yo supiera muy bien de lo que estaba hablando. Y aparte el pueblo, yo he nacido y he crecido en ese pueblo y tiene esa ruralidad y esa valencianidad y esa cosa auténtica que necesitaba que todo el mundo lo conociera, ¿no? No sé. Tienes actores como Seri López y Laia Marul, actores consagrados, pero tienes mucha gente del pueblo. Creo que es la gente del pueblo, ¿no? Que actores no profesionales. ¿Cómo ha sido esa mezcla de trabajar con actores no profesionales del pueblo y actores ya reconocidos? A la hora de plantearles a los actores conocidos el proyecto, ya les planteábamos, o sea, ya nos fijamos en actores que sabíamos que respiraban esa naturalidad y que podían como olvidar el código actoral y nacer desde la impro, ¿sabes? Desde el hablo pues como yo soy, interpreto un personaje porque yo no tendría esos valores, pero la voz es la del estar aquí y ahora, sin más técnica que la del sentir, ¿no? Un poco, y la del saber a dónde se va. Entonces a los actores ya se les propuso, va a ser así, ¿queréis eso? Y todos dijeron, sí, nos encanta, nos subimos a ese barco, y entonces a partir de ahí pues ya empieza el maravilloso mundo de las improvisaciones y cositas que os puedo contar Carmen Arrufat y Joel Bosquet, si queréis. Sí, ahora nos la cuenta, pero vamos a poner imágenes al pueblo, ¿vale? Traiguera, el pueblo de ella, de Lucía. Bueno, pues ahí estaba Carmen escandalizando a todo el pueblo en la procesión. Lucía, tenías que encontrar un alter ego, ¿no? O sea, el personaje tiene, supongo, mucho autobiográfico. ¿Dónde encontraste a Carmen? Carmen, ¿cómo te llegó este proyecto? No sé si habías trabajado en cine antes o habías hecho algo de interpretación. Porque, bueno, vamos a ver, Carmen es la absoluta protagonista, está prácticamente en todos los planos y tiene que tiene que hacer unas interpretaciones muy dramáticas y muy potentes, ¿no? Desde dentro. Bueno, pues es mi primer proyecto, bueno, grande, gigantesco. Yo soy de Castellón, una ciudad muy pequeñita, y hacía clases de interpretación, pero nada, muy cerradas, muy familiares. Entonces, pues el mismo profesor nos enviaba los castings de la zona y vio el cartel y dije, mira, pues no lo sé, a lo mejor sale mal, a lo mejor sale bien, pero voy a enviar el vídeo presentación a ver qué tal sale. Me tiré a la piscina y bueno, aquí estoy. Tú cuando la viste que eras la película, tu alter ego, ese alter ego que estabas buscando. Lo que pasa que, claro, dejó de ser el alter ego para pasar a ser su propia personalidad también. Carmen no es Liz, ¿vale? Entre Carmen y Liz hay diferencias, pero sí que a la hora de encarnar a Liz ya dejó de ser el alter ego de Lucía Alemán para pasar a ser
Carmen Arrufat y sus propuestas un poco. Y sí, fue muy claro. O sea, de hecho estábamos en un momento en que rodábamos como a los 3 meses o así y necesitábamos encontrar a la protagonista, entonces no podíamos empezar a pasar casting, hicimos lo del vídeo, recibimos como 150 vídeos y no vimos a nadie hasta que llegó el de Carmen. Y entonces ya fue 3 horas de casting y yo, por mi lado, dije, es ella. Pero claro, tuvo que pasar 5 castings más. O sea, tú lo sabías, pero decidiste trabajar, ¿no? Bueno, porque lleva el peso de toda la película y porque la niña es deportista, la niña va en skate, o sea, ¿sabes? Era como que teníamos que asegurarnos. Pero, y sobre todo lo que tiene Carmen es que es muy trabajadora. O sea, es como... Tiene una responsabilidad muy grande del trabajo y entonces en eso estábamos también muy tranquilos. Sí, Carmen, el sueño del personaje es ir a una escuela de circo. Ella hace bastantes acrobacias, dice que tienes que ser muy deportista. Tú haces las acrobacias realmente, ¿no?, en la película. Sí. ¿Y sabías hacer acrobacias o aprendiste? No. Para nada, es más, cuando leí el guión dije que yo tengo que hacer todo esto. Y yo me acuerdo una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque no sale tan marcado, pero en el principio Liz estaba todo el rato haciendo, bueno, vertical barra pino, hacer el pino. Ah, vale, ya hablas en términos técnicos. Por ejemplo, claro, yo la vertical la sabía hacer tomando impulso y a malas maneras y claro, tenía que aprender. Entonces me fui a Barcelona y digo, vale, esto será súper fácil. Me fui a la Escuela Oficial de Circo y te prometo que hay gente que se pasa 5 años estudiando con un ciclo formativo cómo hacer la vertical. Y claro, a mí me tiene una clase y yo, ¿perdona? Claro, eran acrobacias y cosas que digo, y la primera vez que me subieron a un trapecio, o sea, lo que salimos colgado de un columpio, bueno, sí, hacer trapecio que también hacemos, me vi el trapecio colgando y yo, ¿pero yo tengo que subir ahí arriba? Claro, yo estaba flipando diciendo, madre mía, ¿cómo tengo que aprender a hacer esto? No, pero al final sí, y bueno. O sea, que lo que otros aprenden en 5 años, tú, en un par de semanitas, lo tenías dominado. A ver, tampoco aquí quiero hacer que sea profesional. Hice algo, a lo mejor no acabé haciendo las cosas, pues, me refiero, el Pino Puente no lo he conseguido hacer, pero lo intenté, por lo menos lo intenté. Joel, tú eres el malote, ¿no? El novio así malote de ella. Hablábamos antes del tema de la improvisación, de cómo ha sido todo el tema del rodaje, y me gustaría que comentaras un poquito, ¿no?, la manera de trabajar de Lucía. Lucía, lo primero, no me quería. Ah, no te quería, Eso en general. Es un punto que ya hablaremos. Yo no le quería, no. O sea, Joel Bosquet es la apuesta de Débora Borque, que es la directora de casting. Entonces yo lo único que dije fue que tenía que pasar un casting, porque yo ya lo conocía. O sea, que empezasteis bien. Yo me pensaba que era más pijo. O sea, yo cuando ella me conoció, yo estaba haciendo otra película y llevaba otro estilismo y bueno, ella como que se negó un poco, pero bueno, al final nos hemos llevado bien. Y lo que me comentabas de la improvisación, a ver, es una forma arriesgada, sobre todo por nuestras productoras, porque al final no hay 2 tomas iguales. Y eso es bastante causa a la hora de trabajar. Como persona, como actor, como Joel, yo creo que es muy positivo porque te permite crear. Claro. Obviamente hay un guión, hay unas pautas, hay unas cosas que tienen que pasar. Y Lucía es algo, bueno, ella ha dedicado su vida, si la hubieseis visto el verano pasado, estaba dedicada 100% a la película y no dejaba que nada saliera mal o como ella no quería, ¿sabes? O sea, tenía que ser todo perfecto. Y es un gusto luego también trabajar con actores que no... Es que realmente actores en la peli, actores o actrices hay muy pocos. Casi todo es gente del pueblo y es gente que está estupenda y que da una frescura y una verdad que es muy buena. Entonces yo creo que se ha contagiado un poco todo y a nivel profesional pues te permite desarrollar o crecer o probar cosas que normalmente estamos acostumbrados a tienes que decir esto y si quieres cambiar algo tienes que negociar con el director tiene que preguntar al guionista normalmente no es fácil cambiar un guión, a no ser que tú lo justifiques, oye, es que yo esto no lo diría así o el personaje no lo diría así, pero el poder tener la libertad de hablar o expresar o decir lo que sale en ese momento es muy positivo. Cosas negativas, pues que es arriesgado porque el montador, bueno... imagínate lo que es montar una escena con 2 o 3 tomas o 5 que no tienen nada que ver la una con la otra. Claro.
Lina, los equipos, bueno, se subraya bastante en lo que habéis ido comentando, que son equipos, los que han trabajado en la película, capitaneados casi todos por mujeres. Hay, digamos, un compromiso, más allá de la propia película, hay un compromiso con las mujeres como cineastas en esta producción. Pues te diría que no, porque lo hay de manera natural. Es decir, ni lo forzamos, ni lo buscamos, ni se buscó jefas de equipo mujeres. De manera espontánea fueron saliendo mujeres que nos parecía que encajaban mejor en los roles que iban a ocupar. De alguna manera, bueno, es una película que cuenta la historia de una mujer, con lo cual obviamente provoca que haya una protagonista femenina. De alguna manera es un tema que lo cuenta una mujer porque interesa a las mujeres, con lo cual está escrito y dirigido de manera natural por dos mujeres y dirigido por una mujer. Cuando nos lo propusieron a nosotras, claro, somos las dos productoras, mujeres. Quieras que no, el embarazo adolescente, que es de lo que va la película, nos interesa probablemente un poquito más a las mujeres y por eso nos lanzamos a estas jefaturas de equipo, ser nosotras las que nos generó más interés para sacarlo adelante. A continuación vino la montadora, que también era mujer. Luego vinieron otros departamentos que también eran mujeres. Entonces, bueno, hay algún hombre en el equipo, en las jefaturas y en los técnicos también, pero fue natural, o sea, no fue a propósito. Salió, bueno, pues por el vínculo temático con nuestros intereses. Bueno, para terminar, un poquito de publicidad. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Cuándo llega a salas? Llega a salas a finales de año. Estamos hiper emocionados, hiper contentos de que una película que aparentaba pequeñita ha ido creciendo, incorporando caras grandes, caras conocidas, incorporando equipo y jefes de equipo muy potentes, y han ido entrando al final todas las teles, todos los fondos, ha entrado Filmax al final y es como wow, o sea, y estamos aquí, ¿no? Qué bien. Entonces ahora empieza la carrera. Os lo merecéis. Muchísimas gracias por estar aquí. Insisto, yo creo que va a ser una de las sorpresas de la temporada en el cine español, La Inocencia. Muchísimas gracias. Gracias. Me llevo el micro porque vuelvo ahora hacia atrás para encontrarme con una nueva directora, una película argentina que se titula Las Buenas Intenciones y que tiene bastante que ver con la película de La Inocencia, porque es también una película autobiográfica. Nos acompaña la directora, Ana García Blaya, el actor Sebastián Arseno, Amanda Minujín, que es la actriz de la película, y Susana García, que es Juana García. O sea, iba bien, durante toda la tarde iba bien. Juana García. Bueno, pues Las Buenas Intenciones. Ana, ella nos contaba lo que le había pasado en el pueblo, tú nos cuentas lo que te pasó cuando era pequeña, más o menos ficcionado. No sé hasta qué punto todo es autobiográfico o es una recreación ficcionada. Es una recreación de una historia, perdón por la voz, pero festejamos mucho. Ah, bueno, pues si es por una buena razón, que estrenamos, no pasa nada. Estrenamos y nos emocionamos. Sí, es una historia autobiográfica desde el punto de vista de una niña de 10 años, apoyada por mucho material de archivo. O sea, además de la ficción, que es una representación de la historia que contamos, hay anclajes en la realidad que hacen de la película algo, bueno, que presentan con sinceridad la historia. La historia es la historia de un padre, visto desde la perspectiva de su hija, que lo adora, pero es un padre absolutamente irresponsable. Bueno, quizás un padre irresponsable, no, porque le salva el cariño y el amor que tiene por todos vosotros, ¿no? Digamos que es ese hermano mayor que al final acaba siendo padre. Bueno, vamos a ver algunas imágenes y seguimos hablando de la peli. El nivel de desinterés, de irresponsabilidad que manejás, yo no lo entiendo. Ya sé, capo de la puntualidad. Son 5, hay que correr. Es lo mismo, manden 5 y 10. Igual te ponen tarde. No te van a poner más tarde. Bueno, pues lo veíamos a este padre un poco absurdo, que es un eterno adolescente. Amanda, tú eres ella, ¿no? De pequeña. Me imagino que es un poco difícil, ¿no? Como que hacer de la directora en la película era difícil. Por partes, por momentos sí, porque a mí también yo quería, por así decirlo, poder retratar lo que Anita sentía, pero muchas veces nos contaba cosas como anécdotas, por así decirlo, que le decía el papá o chistes o lo que sea, Juana también.
son hermanas las dos. Ah, sois hermanas. Vaya, esto lo tiene que haber sabido. Es vuestro padre, perdón. Entonces, como que también, digo, contándonos esas cosas, anécdotas, chistes, cosas que hacían, canciones, vas entendiendo un poco más y bueno, nada, eso fue lo que ayudó en parte. Sí, te referías antes al material de archivo, pero buena parte del material de archivo es vuestro archivo personal. La película se apoya también en imágenes antiguas de los años 90, la historia transcurre de los años 90, imágenes de vídeo familiares que están mezcladas con imágenes de ese tipo también rehechas con los actores, ¿no? Digamos que ese acercamiento me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo llegasteis a ello? Hay mucho archivo que yo conocía antes de filmar y mucho archivo que yo descubrí en la etapa de postproducción. Revisando entre las cosas de nuestro padre, aparecieron imágenes que dije, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar, y de repente sentía como que terminaba haciendo la película con un aporte de mi padre, que ya no está. Bueno, eso fue increíble y a la vez ese formato High 8 o VHS que se nota en la pantalla que va y viene, también está recreado en la ficción, o sea, los personajes filman, porque mi padre en los 90 filmaba todo el tiempo y por eso tengo el material de archivo que tengo, y entonces ellos actuaban filmando y muchas veces mostrábamos lo que filmaban o los mostrábamos con la cámara en la mano. Entonces hay 3 tipos de imagen. La de la película, que tiene muy buena calidad, y la otra que, bueno, es lo que se pudo traer, digamos, para que el formato y el grano y todo eso se note bien. Juana, vuestro padre también era músico. ¿Las canciones de la película son suyas, las que interpretan ahí en directo a la cámara? Bueno, muchas sí, y otras son de nuestro hermano, con su banda en Paraguay. Muchas sí, muchas de las canciones son de papá y muchas son de Pablo y su banda, así que es familiar la música, sí. Sebastián, tú interpretas al amigo, ¿no? Ese amigo también irresponsable de este padre adorable, pero un pelín irresponsable, ¿no? Creo que este personaje, antes citaba que Andrés Di Tella tenía que ver con esta película, creo que se ha marchado ya. Ah, estás ahí. Ah, ves que no te veía. Si quieres puedes venir, para responder a esta pregunta. O sea, Andrés Di Tella era... O sea, yo que me enteré muy bien de la relación, porque me he enterado a última hora. Andrés Di Tella era amigo de vuestro padre y una parte de tu personaje está inspirado en él. Bueno, sí, buenas tardes. Hola de nuevo, Andrés. Pensaba que te habías ido. Yo también festejé y cantamos muy mal, pésimo. Y encima nos quedamos sin voz. Bueno, aparentemente, bueno, yo llegué a conocer al padre de Ana y de Juana 1 año nada más. Sí puedo decir que era un personaje muy particular. Y bueno, y Ana siempre me hablaba de todos los amigos que él tenía alrededor, que eran un poco los que llevaban adelante, porque ellos prematuramente fueron como los primeros que fueron padres, ¿no? Y todos sus amigos no. Entonces los chicos tenían un montón de tíos y así le daban más libertad para que él hiciera lo que quisiera. Pero sí tenía como unos ángeles de amigos ahí que siempre o le llevaban a comer a los chicos a la plaza o quédate con los nenes que yo me voy, o llegaba tarde a todos lados y demás. Así que bueno, Ana tampoco nos contaba con mucho detalle, estaban muy concentrados en lo que era todo el training de los chicos, que fue lo más difícil de conseguir. Así que bueno, habrá visto en nosotros también que teníamos algunas cualidades parecidas, entonces nos dejaba libertad. Y bueno, y que también creo que no era de copiar perfectamente cómo eran, sino que había como una energía parecida en nosotros. Y bueno, entonces nos ponía, creo que mi personaje, según me dijo ella, tiene cualidades de varios amigos. Y uno de los varios era es uno Andrés. en particular. ¿Cómo era la relación de este grupo? ¿Qué relación teníais? ¿Cómo era? Bueno, para mí fue increíblemente emocionante anoche ver la película, me la pasé llorando, pero después me di cuenta, por suerte, que no era el único, porque es una película profundamente emocionante, creo que para cualquiera que la haya visto. Y sí, me sorprende la capacidad de Anita como directora de hacer una película basada en su padre tan cercano a su fallecimiento
y poder hacerlo con semejante honestidad. O sea, eso habla de una madurez interior. Va, me emociona. Vos también, ¿no? Todos estás haciendo lo mismo también, ¿no? No, pero bueno, la película, hay que decir, es muy divertida. O sea, es una película emocionante que no es lacrimógena, es muy divertida porque también es un homenaje a una época, ¿no, Ana? Ahí es homenajeado, aparte de a vuestro padre, habéis homenajeado a una época, en los años 90, la música, las casetes, los vídeos. No sé si con un pelín de nostalgia. Sí, sí. Menos la crisis extrañamos todo de los 90. Sí, es verdad. Sí, como sin celulares también. Sin Twitter. O sea, claro, sin distracciones, con mucha música en el auto, con mucha música en la casa. Mi papá tenía una disquería, o tienda de discos, no sé. Y ahí crecimos también entre música, que la música es muy importante en la película también para retratar la época. Elegimos, tuvimos la suerte de poder tener algunas canciones originales que te dan cuenta también de la época de la que estamos hablando. Los 90, sí, bueno, y es la llegada del videoclip, y es la llegada de las cámaras para nosotros, por lo menos. Y sí, la verdad es, la vivo con mucha nostalgia. Porque además, a pesar de ser un padre un poco desprolijo... Desprolijo, me encanta esa palabra. Un poco desprolijo. Estaba con nosotros, Claro que sí. Nos buscaba, nos llegaba tarde. ¿Quién no llega tarde? 2, 3 horas tarde. Pero sí, había como... yo lo recuerdo como una época feliz. Ahora soy madre y digo, había algunas cosas que no... Entiendo más a mi madre, sí, lo que decía, ¿no? Sí, había algunas cosas que tal vez, bueno, yo cambiaría, pero en líneas generales fue una infancia recordada con felicidad. Bueno, pues te puedo decir que yo creo que el retrato de la irresponsabilidad masculina, que es bastante extendida, la verdad es que está muy bien hecha y con mucho cariño. Y bueno, desde luego tenéis razones para festejar, porque la película ha tenido una gran recepción. Encabeza, creo, el premio TCM de la Juventud, que ha enlazado muy bien con la gente joven. Así que muchísimas gracias y os deseo lo mejor. Gracias, por eso estamos así. Y a todos vosotros, pues nada, hasta mañana. Hoy hemos hecho un poquito más largo esto, pero había mucha gente y había mucho talento. Y es una gozada charlar con ellos. Hasta mañana. Gracias.